te voy a decir la verdad, este es un vídeo de categoría, literalmente es de categoría. Te enseño la segunda categoría que te quería contar del blog nicho que estoy preparando para el concurso de Chuizo. Por cierto, este es el vídeo número 12 para documentar dicho concurso. El blog en sí es prismáticosastronómicos.com y nos vamos a la pantalla donde te enseñaré la categoría, cómo lo estoy haciendo y por qué. Soy Abraham Velázquez de Creando Blog, el sitio donde hacemos blogging de la forma más sencilla que existe. O bueno, por lo menos lo compartimos. Y mientras cambio la pantalla, te puedes suscribir, ¿vale? Gracias. ¿Ves qué rápido? Ya estamos en la página de prismáticosastronómicos.com y como te contaba el otro día, además del blog, como categoría voy a trabajar lo que son las marcas y voy a trabajar lo que son las reseñas, opiniones, reviews o como quieras llamarle. Así que sin más, te enseño cómo tengo organizada esta página de reseña. Me sigo basando en la plantilla de Wasabi Theme con su buscador aquí. Y aparte de una pequeña introducción, entramos con un H2 que viene a reforzar, ampliando un poquito más lo que son las palabras claves que ya hemos trabajado en el H1. Y una vez que ya tenemos un poquito más de texto, que por cierto toda esta parte tengo pendiente enriquecerla un poco, vemos directamente lo que son las entradas. Y con esta plantilla además también me deja añadir texto en la parte inferior después de las entradas en las categorías. Con lo que, como te decía en el vídeo anterior, esta página que crea la categoría es directamente la página que voy a usar como página para contar las reseñas. Y te muestro la primera y única que tengo hecha, que también, como te decía en el vídeo anterior, de cada una de las partes del blog estoy construyendo una primera página de marca, una primera página de Black Friday o momento especial y ahora una primera página de reseñas. Con ello lo que voy a hacer es crear o dejarlas súper terminadas tal como a mí me gustan o como creo que van a funcionar para luego replicarlas simplemente con contenido nuevo cuando, por ejemplo, en este caso, hable de otros productos. Me he centrado en este prismático y básicamente la estructura es una pequeña entrada. Esto es un pequeño guiño porque estamos en Black Friday, pero desaparecerá porque el objetivo es que en la primera pantalla que vea el usuario se encuentre rápidamente con una imagen que refleje qué tipo de prismático es y un texto que le anima a seguir leyendo. Tanto la imagen como este primer texto ya tienen un enlace que te lleva directamente a Amazon. Y luego ya entro y lo hago así queriendo por aportar valor al usuario y crear una página que sea como de mucha calidad, el intentar ayudar al usuario a saber si este tipo de prismático es para él o no. Debajo de este apartado pretendo incorporar otros modelos por si acaso no se ve identificado con este tipo de prismático, pues que siga navegando y vaya a ver otros. Y si no, continuará entrando en el detalle y en la profundidad de este producto con sus botones de llamada a la acción. Aquí las imágenes que ve como siempre son originales, no estaban antes en internet, me las he buscado por ahí. Y termino aquí con las características y los pros y los contras. Y aquí ya está descrito lo que es el producto. Y a continuación sigo profundizando y dotando de contenido e intercalando en ellos enlaces a conveniencia que por supuesto te lleva también a Amazon en la inmensa mayoría de los casos. En este H2, por ejemplo, incluyo la palabra análisis para seguir enriqueciendo el tema de las palabras clave. Aquí describo ya con muchísimo lujo de detalle y utilizando H3 para responder preguntas posibles que se puede hacer el cliente, que también vamos completando. Aquí incorporo un vídeo, que este vídeo no es mío, pero sí que es una prueba real de este equipo para que el usuario pueda informarse más y por supuesto para dotar la página de mucho contenido de valor que de cara a Google se pueda valorar como una información muy completa. Como ves, no es la típica página nichera rápida que va a 4 cosas, sino que profundiza bastante. Luego a continuación incluyo una comparativa en el sentido de alternativas posibles que puede tener con otros modelos similares y he añadido esta tabla, esta no es de Wasabi, esta la he creado yo, en la que comparo con otros Selectron similares, por supuesto todos con su enlace a Amazon. Y para seguir enriqueciendo el tema de las palabras clave relacionadas, una valoración ya mía personal a modo de resumen de lo que me parecen estos prismáticos y una sección con preguntas y respuestas. Y las preguntas o bien las he cogido porque me han salido en búsquedas de Google como preguntas relacionadas o bien son preguntas que he visto que han generado bastantes intervenciones en Amazon. Y con esto llegamos al final, donde a mí me gusta poner esto de las estrellitas que luego sale en Google y la posibilidad de registrarte a la newsletter del blog, porque está orientado como un blog nicho, no como una página de correo y nada más, que este vídeo va a ser breve. Suscríbete, deja comentarios que me hace un montón de ilusión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y esto os lo contaba en otro vídeo en el que decía
No, esto no lo he contado en otro vídeo.